Vamos a continuar con un tópico que es de suma importancia porque nos permite establecer las formas del traslado intrahospitalario de los pacientes que padecen COVID o potenciales pacientes. A cargo de este tema está la doctora Luciana Obregón. Buen día, Luciana. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luciana. Luciana es médica intensivista de la unidad COVID del Hospital Provincial de Neuquén, Castro Rendó. Además es médica especialista en terapia intensiva, es médica del Comité de Emergencia de Respuesta Rápida y te damos lugar, Luciana, para que comiences tu presentación. Muchas gracias por asistir. Bueno, antes que nada saludarlos a todos y agradecerles por estar del otro lado. Bueno, mi presentación voy a tratar de ser concisa. Apunta a un tema que no es muy difundido, que es el traslado del paciente COVID. Antes de empezar a hablar específicamente de los pacientes COVID, quería repasar que el traslado en sí es una situación de riesgo para los pacientes, para todos los pacientes, y en particular para los pacientes críticos. Acá yo encontré un artículo de este año, que es de un hospital de Taiwán que tiene más de 2.000 camas y más de 200 camas de pacientes críticos, en los que implementaron un programa de mejora para el traslado de pacientes. Y dentro de ese programa de mejoras ellos hacen, a modo de mnemotecnia, algunas acciones antes de trasladar al paciente. Y especifica quiénes de los trabajadores de salud son los que van a realizar esas diferentes acciones. Esto es para remarcar que no es algo específicamente de COVID, sino que es un tema que solemos no prestar mucha atención y que es una situación que puede poner en peligro la vida del paciente. Entonces ahora vamos a adentrarnos específicamente en el paciente COVID, que la particularidad que tiene es que además de poner en riesgo la seguridad del paciente, de los trabajadores de salud, que en el marco de la pandemia es un recurso finito que debemos cuidar específicamente. Entonces esto es a modo de que vean que uno de los objetivos estratégicos que planteó la OMS para dar respuesta a la pandemia es la de reducir el contagio de los trabajadores de salud. Y es en este sentido que el traslado de los pacientes COVID cobra mucha importancia. Se transmite la enfermedad. La enfermedad se transmite por gotas. Esas gotas se pueden desplazar hasta entre 1 metro y 1,5 metros, y de ello deriva el tema de la distancia social. Y entonces uno puede adquirir esa infección respirando e inhalando esas gotas, o tocando superficies donde haya quedado depositada esa gota y el virus permanezca viable. Acá tenemos el artículo de New England, que causó mucha conmoción porque reveló que el virus permanece en el aire durante 3 horas, y en este artículo lo que describe es cuánto tiempo perdura viable el virus en las diferentes superficies. Esto es importante para tener en cuenta porque en base a eso son las estrategias que nosotros vamos a implementar de cuidado durante el traslado y de limpieza y desinfección posterior al traslado. En este otro artículo que les cité acá, fue uno de los primeros que fuimos viendo cómo era la duración del virus en las diferentes superficies y qué desinfectantes usar y cuánto tiempo debía permanecer en contacto. Tema que este artículo lo que usaba era el virus del SARS y del MERS, no estaba hecho con el COVID-19. Lo que eran resultados extrapolados, pero está bueno el artículo para ver cómo usar los diferentes desinfectantes. Entonces, consideraciones particulares en el caso del traslado de pacientes COVID. En realidad es como todos los pacientes, los traslados deben reducirse al mínimo indispensable, ya que genera un riesgo per se el traslado. Limitar al mínimo el número de personas que intervienen, y esto yo tengo que dejar establecido quiénes van a ser los que van a trasladar al paciente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ingreso por guardia a un paciente COVID, debemos dejar especificado, por ejemplo, que va a ser el médico y un camillero el que va a trasladar a ese paciente, cuando antes tal vez eran los 2 camilleros y el médico. En el caso de pacientes que requieran acompañamiento, por ejemplo, menores de edad,
o en el caso no infrecuente que nos pasa a nosotros en el hospital de los pacientes que requieren acompañamiento por la fuerza de seguridad, ese acompañante debe cumplir las mismas normas de prevención y control de infecciones que el personal de salud. En una segunda instancia tenemos que capacitar al personal interviniente, y estos son los camilleros, el servicio de seguridad, los enfermeros, o sea, tenemos que dar capacitaciones en cuanto al equipo de protección personal, y establecer los circuitos y la logística del traslado. Hay algunos traslados que ya los podemos tener definidos, por ejemplo este que les decía del ingreso de un paciente de guardia a la unidad COVID. Pero hay otros, por ejemplo, que tenga un paciente COVID en la unidad de internado y que tenga que hacer un estudio que tal vez sale de imprevisto, que no lo tenga especificado el circuito previamente. Entonces tenemos dos escenarios posibles, que tengamos que trasladar un paciente sospechoso o confirmado de COVID, que esté en ventilación mecánica o que esté con ventilación espontánea. Y los riesgos son diferentes para cada caso. Acá, en un intento de graficar cuáles son los riesgos, vemos que en el caso del paciente ventilado, el riesgo máximo es la conexión y desconexión del circuito de ventilación. Entonces en esto van a ver que está propuesto, algunos utilizan el émbolo de la jeringa para tapar el tubo, otros clampean porque aparte tiene un efecto para evitar el desreclutamiento del paciente, clampean durante el cambio de tubuladura. Lo que está escrito para el traslado, generalmente usan ventiladores de traslado, nosotros no disponemos de ventiladores de traslado, tenemos que ambucearlo con la bolsa ambú. Entonces la idea sería clampear antes de la desconexión, desconectar después del filtro y conectar el ambú después del filtro. Esta es la situación, este es el momento de mayor riesgo de transmisión en el caso de los pacientes ventilados. Por el otro lado tenemos los pacientes en ventilación espontánea, que generalmente los tenemos con máscara reservorio, y que el riesgo viene derivado de que éste está emitiendo gotas que transmiten la enfermedad. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es colocar un barbijo que actúe como barrera para evitar que esas gotas se dispersen en toda la ruta de traslado de donde vaya el paciente. Y la otra, que es común a los dos, que es una situación de riesgo, es el traspaso de camilla, porque ya deben conocer bien que durante el traspaso de camilla es donde se desplazan las ondas, se desplazan las vías, se puede desplazar la línea arterial, extubar el paciente. Entonces estas son las situaciones de mayor riesgo y que uno tiene que estar preparado. Entonces, para minimizar estos riesgos, es clave saber qué equipo de protección personal utilizar. Y acá vemos, yo no quiero detenerme mucho en esto porque esto ya lo deben conocer, ya lo vieron en varias charlas, pero los tipos de equipo de protección personal. Este sería el equipo de protección tipo 3 y este sería el tipo 2. Entonces depende qué tipo de paciente yo voy a trasladar, es el equipo que voy a usar. Y este recuadro lo saqué de un documento, una recomendación de la OMS, que establece qué tipo de equipo va a usar cada integrante del equipo de salud. Fíjense, esto porque les debe pasar sobre todo a los que hacen gestión, que, no sé, todo el mundo, viene el guardia de seguridad y exige que le den barbijo N95 para protegerse. Entonces esto es importante, capacitar cuál es el equipo que tienen que utilizar. Fíjense que acá en los trabajadores o vigiladores, establecen que eventualmente pueden usar un barbijo quirúrgico, depende de la cercanía que tengan al paciente. ¿Qué equipo va a usar el camillero? Seguramente va a usar el equipo tipo 2. ¿Y qué va a usar el médico? El médico va a usar el equipo tipo 3 en caso que sea un paciente ventilado por eventual riesgo de extubación que tenga que manejar la vía aérea. Entonces esto tiene que estar establecido, en lo posible escrito, para que no tenga ningún margen de improvisación. ¿Qué opciones puedo tener yo para evitar la transmisión de las gotas a los otros pacientes que estén en el hospital o a los otros trabajadores de salud que no estén involucrados en el traslado? Estos métodos de barrera que los habrán visto, esta es la cápsula, nosotros tenemos una cápsula, pero la verdad es que es poco práctica. La realidad es que es poco práctica, porque meter el paciente en esa cápsula requiere también un entrenamiento. Y por este otro lado tenemos, que no sé si lo han visto, este es un video de la Asociación de Anestesia,
donde utilizan un nylon para cubrir al paciente. Y el recaudo que tienen es cuando retiran el nylon, lo enrollan hacia adentro para dejar la parte contaminada que no esté en contacto con los guantes del operador. Estas son opciones que yo puedo utilizar, pero no tengo que perder de vista que no es que el paciente va dejando una estela a más de 2 metros de distancia, sino que yo lo que tengo que asegurarme es que durante el traslado, en la ruta de traslado, esté aislada, que no haya circulación de gente. Para eso tengo que preparar, por ejemplo, al equipo de seguridad para cuando yo activo un protocolo de traslado, sean los encargados de mantener los pasillos sin circulación de gente. Por otro lado, tengo que evaluar si tengo, por ejemplo, un ascensor de uso exclusivo para pacientes COVID. Y al principio de la pandemia, que no estaba establecido cuál iba a ser el ascensor de traslado, subieron un paciente, nosotros tenemos la unidad COVID en el 5º piso, y después no sabían cuál era el ascensor que había que decontaminar porque no sabían qué ascensor habían usado. Entonces esto tiene que estar previamente definido cuál va a ser la ruta de circulación. Entonces, fases del traslado. Tenemos que asegurarnos de hacer algunas acciones antes del traslado, durante y después. Antes del traslado, estabilizar al paciente, monitorizarlo y utilizar las infusiones necesarias. Si el paciente lo tengo con vasoactivos, lo voy a trasladar con los vasoactivos. Establecer la ruta de circulación, que ya puede estar definida, o si es un lugar donde no he ido con el paciente previamente a hacer algún estudio, ya tengo que definir, voy a ir por la ruta más corta y avisar al personal de seguridad cuál va a ser esa ruta. Confirmar la recepción en el sector de destino, también le tengo que avisar al que me va a recibir el paciente y asegurarme de que lo estén esperando, para que no me dejen esperando en el pasillo. Activo al camillero y le aviso que voy a trasladar un paciente COVID, porque si yo lo capacité previamente, él sabe que tiene que venir con el equipo colocado. Le comunico al personal de seguridad, que es el encargado de llamar el ascensor, tocar, digamos, todo lo que no esté en contacto con el paciente, y de mantener aislado el pasillo. Durante el traslado tengo que monitorear al paciente, evitar el contacto con las superficies y mantenerla despejada la ruta de circulación. Entonces acá intervenimos varios. Y después del traslado hay que desinfectar la camilla y los dispositivos utilizados, activar el personal de limpieza para que realice la desinfección de las áreas comunes. Y esto también nosotros cuando iniciamos, que empezamos a establecer cómo iba a ser el traslado intrahospitalario, evaluamos, por ejemplo, que el camillero cuando lleva al paciente a la unidad COVID, antes de salir, el circulante le pasa una gasa embebida en amonio cuaternario y con eso desinfecta la camilla, la saca de la habitación y recién ahí se saca el equipo de protección personal. Eso, cada hospital verá cuál es su mejor opción, pero lo que sí tiene que estar definido es previo a la implementación. Entonces, conclusiones. En cuanto al traslado, lo más importante es que tenemos que tener en cuenta la seguridad del paciente. ¿Y qué nos trajo esta pandemia? Que además de tener, digamos, cuidado con la seguridad del paciente, tenemos que tener cuidado con la seguridad del personal, porque uno menos de nosotros es un caos para el resto de los que quedan atendiendo pacientes. Entonces, primero evaluamos la situación, evaluamos esto que les decía, tenemos un ascensor aislado de uso exclusivo, tenemos capacitado al personal de seguridad, los de seguridad saben que si yo le digo se activa protocolo de traslado, ¿qué es el protocolo de traslado? Planifico. ¿Quiénes van a ser los involucrados? ¿Cuántos van a ser los que lleven al paciente? ¿Va a ser el médico y el camillero? Una vez que especifiqué quiénes van a ser los involucrados, organizo capacitaciones que van apuntadas directamente a colocación y retiro del equipo de protección personal. Luego aplico esto y reevalúo. ¿Sí? Reevalúo cómo me fue con lo que implementé, si tengo que corregir algo, si hay algo que ajustar, y luego comunico esto, le digo a la gente, le digo a los camilleros, está bien lo que hiciste, está mal lo que hiciste, hago una devolución, porque si no, sin devolución no hay refuerzo de los logros, ni correcciones de los defectos. Y esto es, para terminar, les quería mostrar, esta es nuestra unidad COVID, del Hospital Provincial Neuquén, que como les había explicado mi compañera antes, es el hospital de máxima complejidad de la provincia, que es centro de trauma y centro de ACV, y que ahora somos hospital COVID. Tenemos esta unidad, acá está prevista un total de 30 camas para pacientes ventilados, actualmente tenemos un promedio de 4 a 6 pacientes COVID.
Y esta es la primera paciente que se fue recuperada. Cualquier pregunta los espero después del tercer bloque.